Sí. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Somos Ministerio, Iglesia y Refugio La Esperanza en Colina de la Mesa, en Tijuana, Baja California, México. Reciban saludos de mis pastores, Alma Leticia Rosa Huerta, y de mi pastor José Antonio Granados González. Estamos en Tijuana, Baja California, México, y vamos a ir al libro de los Hechos. Como introducción, en el libro de los Hechos encontramos el valiente discurso de Esteban ante el Sanedrín, el tribunal religioso más poderoso en aquellos tiempos. Este era un tribunal religioso donde llevaban a los religiosos, aquel que hablaba cometía blasfema contra el Espíritu de Dios, contra Moisés, contra la ley de Moisés. Hermanos, este era un tribunal que se venía presentando en aquellos tiempos con mucho poder. Ahí es donde acusaron falsamente de blasfema contra Dios y contra la ley de Moisés a Esteban, hermano. Ahí fue donde lo acusaron, donde le llevaron a aquellos hombres contratados por los sacerdotes, por aquella ley, contratados por ellos para que ellos fueran a hablar mal y ponerlo en mal a Esteban, que estaba blasfemando no solamente de la ley de Moisés, sino contra Dios también. ¿A qué vamos, hermano? Si nosotros vemos cómo la ley de Moisés, cómo la palabra de Dios anuncia que es la ley de Moisés, ¿por qué no dice que es la ley de Dios? Y venían blasfemando, le levantaban calumnia, en el cual el Sanedrín, ese tribunal era ahí donde castigaban a los religiosos, a los judíos, a todo aquel que se oponía en contra de la ley y que hablaba de Dios. Esteban, hermano, ofrece una defensa profunda en la cual que expone la historia del pueblo de Israel y señala cómo a lo largo de los siglos el pueblo de Dios ha rechazado a los enviados de él. Incluso los profetas y ahora al mismo Mesías, este mensaje culmina en su martirio cuando, lleno del Espíritu Santo, Esteban mira hacia el cielo y ve la gloria de Dios justo antes de ser apedreado. Esta es la introducción. Ahora sí, vamos a entrar a la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 7, verso 1 al 36, vamos a ver qué nos dice la palabra. Y dice así: y el sumo sacerdote dijo entonces, esto así. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oír el Dios de la gloria que apareció a nuestros padres, a Abraham, estando
en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera y en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y circuncidió, y le circuncidió al 8º día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob a toda su parentela, el número de 75 personas, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sequit y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquet. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras
cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hirieron al egipcio, venció al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no habían entendido así, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, porque os maltratéis el uno al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, y en la llama de fuego una zarza. Y entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a ella la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo, en el mar desértico, por 40 años. Hermanos, qué tremendo era Esteban. Tenía conocimiento, tenía sabiduría de Dios. Este varón, cuando después fue presentado, este varón les habló, no solamente les estaba hablando de Jesús, de lo que él había entendido, sino que él les da una cátedra, una enseñanza, que él viene anunciando a Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, desde cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu parentela, sal de tu casa y vete a este lugar. Qué bonito le estaba hablando Esteban a los sacerdotes, a los maestros de la ley, y les decía el conocimiento que él tenía, lo declaraba inocentemente, porque ya habían contratado las personas para que blasfemaran y hablaran mal de él y lo pusieran el mal ante el jurado, este jurado donde se tenía que presentar. Ahí fue y peleó su causa y les dijo: miren, esto y lo otro. Todo lo que leímos fue la defensa de Esteban. Se estaba defendiendo con la palabra de Dios, cómo él iba a ofender la ley de Moisés y a Dios. Si Dios le había dado esa ley a Moisés
para que fuera puesta y escrita en los libros de la ley. En los libros de la ley. Acordamos que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, te hablan de libros. Hay muchos libros, así como el libro de la vida, el libro de la memoria, pero hay libros de las leyes, hermanos. Hay libros donde fueron apuntados la ley. Por eso cuando Salomón fracasó por no haber sacado una copia de los libros de la ley para que meditara en ella, por eso es que él fracasó y se desvió. ¿Por qué? Ahora vienen en contra de Esteban, aprenden a Esteban, lo aprenden, consiguen 7 personas para que hablen mal de él, lo juzguen ante un juzgado. Ellos iban a ser testigos, pero ¿qué pasó cuando él presenta su defensa? Hermanos, y le empezó a hablar desde atrás. Ellos pensaban que solamente sabía del Nuevo Testamento, de lo que había oído hablar de Jesús. Y él no estaba apoyando la ley de Moisés, sino que les habló también de la ley de Moisés. Y pudieron ver qué bonito, hermano, qué bonito nosotros. Por eso es que tenemos que aprender del Antiguo Testamento y de hablar de él y de hablar del Nuevo Testamento. Esa es la importancia, no solamente hablar de la ley, que estaba la ley del Antiguo Testamento, y no hables del Nuevo Testamento. Debemos de hablar de los dos, porque esa es nuestra defensa. Esteban se presentó hablando en el capítulo 7, del versículo 1 al 36, se presentó, ahí empezó él con su defensa. Él presenta su defensa. Mires, hermanos, desde entonces atrás, Dios sacó a Abraham, le dijo, sal de tu parentela, puso por gobernante a Moisés, lo puso por gobernante, y ya leímos todo, hermano, la defensa. Esa defensa es la primera que le presenta Esteban. Este discurso que presenta Esteban ante el Serendín, ahí empieza la defensa, porque ya habíamos leído allá en el 7, en el del 8 en adelante, habíamos leído cómo fue que atacaron la primera persecución, y este es el primer mártir del Nuevo Testamento por hablar de Jesús, que fue martirizado y muerto a pedrada. Pero más adelante vamos a ver eso. Este discurso que Esteban presentó es más que una simple defensa. Se convierte en un poderoso testimonio de la fe en medio de la persecución. Esteban, como modelo de valentía y fidelidad, nos enseña lecciones clave sobre cómo vivir y defender nuestra fe. Aún ante la adversidad, a través de su palabra y su muerte, podemos aprender sobre la fidelidad a Dios, el rechazo del pecado y el llamado a vivir con esperanza en la gloria venidera. Punto número 1. La historia del pueblo de Israel. Rechazo de los mensajeros de Dios. Y vamos a ir a un versículo clave,
sobre este punto y está en Hechos, capítulo 7, verso 37. Dice la palabra, Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Fíjate, qué bonito, hermano, qué bonito esto. Como Moisés ya venía profetizando, hablando de Jesús. Fíjate lo que le dice, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiré. Así, fíjate, como Esteban le decía, desde entonces, desde que Moisés dijo que entre vuestros hermanos iba a levantar profeta, estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Jesús Moisés, que de entre ellos iba a levantar a un varón y que a él también lo iban a oír, así como oyeron a la ley de Moisés en aquellos tiempos, al Padre, ahora también escucharon al Hijo. Esteban era testigo de esto. ¿Qué más testigo podía haber? Esteban, que no solamente estaba en Jesús, sino que él sabía todo lo de atrás, todo lo que Moisés habló, toda la ley que fue puesta por Dios a través de Moisés. Qué bonito, mi amado hermano. Qué bonito esto. Que desde entonces se viene anunciando al Mesías, se venía anunciando a Jesús, y levantará profeta y entre ustedes, entre vosotros, hermanos. Y a mí me oyeron, y a él también lo oirán, dijo. A él también lo van a escuchar. A él también. Y ahora, así como escuchamos, también podemos escuchar leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, mi amado hermano. A través de la palabra escuchamos a nuestro Padre y Señor Jesucristo. En esta sección, Esteban repasa la historia de Israel, comenzando con Abraham y siguiendo con los patriarcas José, Moisés, David y los profetas. Él señala que a lo largo de la historia de Israel, el pueblo ha rechazado a aquellos que Dios ha enviado. ¿Cuántos de aquí somos todavía el pueblo de Israel? Que rechazamos. No al hermano que viene, no al hermano que te predica, no al serbio que te predica, sino que está rechazando la palabra de Dios, está rechazando el mensaje de Dios que te trae a través de sus siervos, de sus profetas, de sus pastores, de su evangelista, de todo aquel que te da la palabra de Dios. En particular, resalta como Moisés, un líder enviado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, fue rechazado por ellos mismos. ¿Cuántos de aquí hemos rechazado el mensaje que damos a través de Dios, a través de nosotros? Él te quiere liberar,
Él te quiere liberar, mi amado hermano. Él te quiere sacar de esa esclavitud en la cual todavía en veces nos metemos. Él ya nos hizo libre, ya nos dio libertad, pero nosotros volvemos otra vez a la esclavitud del pecado, de la desobediencia y de todo aquello cuando Él ya nos hizo libre, ya nos dio libertad. Él ya nos dio libertad. Pero así como fue rechazado Moisés cuando le hablaba, así también nos rechazan a nosotros que anunciamos el Evangelio de Dios, que anunciamos la palabra de Dios. Hermanos, todavía estamos esclavizados, todavía nos esclavizamos nosotros mismos, pero rechazamos el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos salir de la esclavitud. Cuando ya viniste a Jesús y te hizo libre de esa esclavitud del pecado, de la desobediencia, pero nosotros somos como el dicho que dice la palabra de Dios, que el perro vuelve a su propio vómito y la puerca a revolcarse en el mismo lodo. Porque volvemos a esclavizarnos nosotros mismos. Moisés fue rechazado por ellos, tal como Jesús fue rechazado por el pueblo. Fue rechazado por el pueblo. Moisés, primero Dios usó a Moisés para liberar al pueblo. No quiso al pueblo. Vino Jesús para salvar al pueblo, para liberar al pueblo. Y el pueblo, en lugar de aceptarlo, lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron, hermano, en una cruz. Hicieron todo lo más feo, pecado que pueda haber cometido, porque ellos fueron los que mataron, porque no querían hacer libre, querían seguir viviendo bajo la ley de ellos, porque no vivían bajo la ley de Dios, ya vivían sobre su ley, porque era lo que ellos decían, y eso que tenía que ser, porque si hubieran vivido por la ley que le dio Moisés, no hubieran crucificado al Mesías, no hubieran crucificado a Jesús. Pero rechazaron a Moisés y rechazaron a Jesús. Esteban subraya que este rechazo no es algo nuevo, es una constante en la historia de Israel. En Hechos, capítulo 7, verso 38 al 47, dice: y es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas:
¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Casa de Israel, antes bien levantáis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron vuestros padres y el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que habían visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Podemos ver, hermano, cómo la defensa de Esteban, qué tremenda la defensa de Esteban, ¿no? Estos varones de la ley pensaron nomás que estaba blasfemando porque habían conseguido esos testigos en contra de Esteban. Y Esteban, defendiéndose en su inocencia, con una defensa, con la historia de Israel, les decía desde antes: miren, el Cristo que ustedes rechazaron, el que los quiso hacer libre, ustedes mismos lo crucificaron, lo mataron. Lo mismo hacía Pedro y Juan y los 12 cuando andaban predicando. Aquí entramos a Esteban, a este primer mártir cristiano que se presenta en el Nuevo Testamento, en el cual se habla de él, el primer mártir, martirizado por hablar de Jesucristo. Antes, que los que hablaron antes fueron martirizados por la ley antigua, pero ahora viene este Esteban y habla de Jesús, que desde entonces, que desde antes se venía anunciando por la palabra de Dios. Desde antes, desde Moisés venía hablando de él. Venía hablando, profetizando de él, hermano. Y este Esteban presenta la defensa, que no solamente a Jesús habían matado, sino que habían rechazado a Moisés también, que Dios lo usó para hablar, que él fue el enviado, el escogido, el mensajero para hablar de él, para hablar de la ley antigua que Dios había puesto. Si vemos, hermanos, oh bendito Dios, alguien que me alcance el agua aquí, por favor. Y dice que Salomón, que este Esteban venía hablando. El agua, brother, por favor. Ahí va. Y venía hablando Moisés, hermano, el diablo no me va a callar, hermano, yo voy a seguir hablando. Esteban seguía hablando, no le importó lo que iba a sufrir, no le importó las amenazas, no tomó en cuenta lo que blasfemaron, la mentira que hablaban de él. No, él presentaba su defensa, y no presentaba una defensa
para que le perdonaran la vida o para que lo soltara. No, él hablaba con autoridad y poder de Cristo Jesús, desde Jesús y de la ley de Moisés. Él no había roto nada. Y los judíos sí habían, hermano, habían violado la ley que Dios había puesto a través de Moisés. Por eso es que no aceptaron a Cristo Jesús. Es por eso que no lo aceptaron. En la historia de Israel nos muestra la tendencia humana de rechazar lo que no entendemos o lo que no se ajusta a nuestras expectativas. Y es por eso que también en veces nosotros rechazamos el Evangelio de Dios. Es por eso, silencio ahí, brother, por favor. Guarden silencio. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Y es por eso que nosotros rechazamos el Evangelio de Dios. Es por eso que rechazamos la palabra de Dios en veces, porque no se adapta a nuestra esclavitud, a nuestro caminar, no se adapta, no es bien recibida, no la recibimos porque no se adapta conforme a la desobediencia y al pecado que estamos haciendo. Y es por eso que no la adoptamos, no cabe en nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos aprender, no queremos deshacernos de esa esclavitud. Debemos de aprender, hermanos, a reconocer y aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no se alinea con nuestros planes o percepciones. Debemos de entender y comprender y aceptar la palabra de Dios, aunque no se alinee a nuestros planes. Debemos de aceptarla y caminar conforme a la palabra de Dios, no rechazarlo, porque si tú la rechazas, estás rechazando al Cristo de la gloria, aquel que te hizo libre cuando tú quieres vivir continuamente en la esclavitud, en la desobediencia. Y es por eso que cuando la palabra de Dios se habla y cae a tu vida, sientes que te están atacando y que lo están diciendo por ti, porque no quieres. La palabra no se está adaptando a como tú vas caminando en el caminar de Dios. Y es por eso que te duele y te castra y empiezas a decir: este me está tirando a mí. La palabra de Dios, hermano, no es para atacar, no es para esto. ¿Y quién te está atacando? Nadie. La palabra sola te está atacando y quiere adaptarse a tu vida para que lleves un caminar conforme al de Dios, conforme al del Hijo, y tengas ese mismo sentir. Pero no, la rechazamos. Eso lo dijo por mí o lo dijo por el otro. Y no solamente eso, sino que hasta defiendes a al otro hermano que está escuchando. Hasta lo defiende. Ya no te defiendes tú solo, sino que quieres defender a un pueblo para llevarlo por el mismo engaño que tú vas caminando. Y es por eso que no se alinea la palabra de Dios en nuestro caminar con Dios. ¿Por qué? Porque somos de doble, somos dobles. Tenemos una doblez en nuestro corazón. Queremos caminar como Cristo caminó y también queremos caminar como Satanás. Hermano, Esteban nos enseña
que como creyentes debemos estar dispuestos a seguir la verdad, incluso si ésta nos incomoda o no es popular. Punto número 2. La rebelión contra el templo y la ley. El versículo clave sobre el punto número 2 lo encontramos en Hechos, capítulo 7, versos 48 y 49. Y dice su palabra, la palabra de Dios: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Cuál es? Esteban les decía, le estaba hablando de la ley de Moisés. Les decía, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, ¿por qué le decía a Esteban? ¿Por qué les decía esta palabra a Esteban? Porque Esteban conoció al Espíritu Santo en libertad, no esclavitud. Dios no puede estar encerrado, esclavizado dentro de un templo, dentro de una casa. No, el Dios es libre, y es lo que le quería dar a entender Esteban en su defensa. Dios no habita en templos hechos de mano. Dios habita en el templo, dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Ahí habita. Dios no está esclavizado. Dios no está esclavizado para estar solamente adentro de un templo o de una casa. No, Él es libre, es soberano. Y Esteban les quería dar a entender esto. Sáquenme uno de ahí. Y Él les quería dar entender eso, hermano, que muchos buscamos a Dios, muchos buscamos en Dios, en un templo, en una casa, en un objeto o en alguna cosa. Por eso desde antes se viene diciendo que Dios no habita. ¿En qué? En templos hechos de manos. Porque Él es libre. ¿O no vino el Espíritu Santo sobre Esteban y sobre los 12 y sobre nosotros? ¿En dónde vino el Espíritu Santo? Porque si así fuera, todos corriéramos a un solo lugar. Pero sí te puedo decir que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, y Dios habita en la palabra. Ahí está el templo ahí está el tabernáculo en el cual nosotros debemos de correr. El profeta Esteban le decía en Hechos capítulo 7, en el verso 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Qué tremenda defensa de Esteban, brother. Se estaba defendiendo con la pura palabra de Dios, hermano. No estaba usando palabras de él. El Espíritu Santo estaba hablando
por él, estaba hablando por él. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio nos dice que no nos preocupáis de qué es lo que debemos de hablar, que el Espíritu hablará por nosotros mismos. Ahí podemos ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo, mi amado hermano. Ahí podemos ver. ¿O qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Cuál es? Acuérdate que el Señor decía, el hombre tiene donde recostar su cabeza, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las aves del cielo, todos tenemos donde recostarnos, pero ¿qué te dice Dios? Que Él no duerme, Él no descansa, Él no tiene descanso como nosotros, que se llega a las 10 de la noche y no dormimos y descansamos. Dios no, Dios está velando por ti, Dios está cuidando de ti, Él no tiene reposo. ¿En dónde reposará? Dice. ¿Cuál es el lugar de reposo? ¿Para que repose? O sea, para que Él habite, para que Él habite. ¿En dónde habita? Debe habitar en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu modo de hablar, en tu modo de caminar, en el cómo dirigirte. Ahí debe de habitar el Señor. Ahí reposa el Señor. Ahí reposa. Hermanos, Esteban también aborda el tema del templo y la ley. Aunque el templo fue central para el culto en Israel, Esteban señala que Dios no se limita a una edificación hecha por manos humanas. En Hechos, capítulo 7, verso 50 dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? No lo está diciendo Esteban, lo está diciendo el Espíritu Santo, porque Esteban ya tenía una llanura. Qué importante es la llanura del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a hablar? Ya no vas a hablar lo que tú piensas, ya no vas a hablar lo que yo pienso, sino la llanura del Espíritu Santo te hace hablar pura palabra de Dios. No hizo mi mano todas estas cosas. Y es cierto. ¿O acaso todo lo que está en la tierra no fue hecho por Dios? ¿O Dios no lo hizo? Todo lo hace Dios, todo lo hace. Por eso, el que esta pregunta en Hechos 7:50 nos dice, y no hizo mi mano todas estas cosas. Hermanos, a través de esta declaración de Esteban, él desafía la dependencia exclusiva del templo físico como el lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Esta crítica también lo alude a la visión más amplia de la presencia de Dios. No está limitada a un lugar específico, sino que está con su pueblo. Donde quiera que Él vaya, podemos ver. Ahí podemos ver, mi amado hermano, como cristianos, a veces caemos en la trampa de pensar que la presencia de Dios solo está en un lugar.
¿Sí o no es cierto? ¿Sí o no es cierto? Y decimos, la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios es la que va contigo, es la que te acompaña por donde quiera que tú vas. La presencia de Dios va contigo. Por eso le decía, si tu presencia conmigo no va, le decía a Moisés, no nos saques de este lugar. No era que la presencia estaba en ese lugar, sino que la presencia, para donde tú te mueves, la presencia de Dios está contigo y va contigo. No solamente está fija en un solo lugar, en un solo lugar. Y caemos en la trampa del enemigo. Porque creemos que la presencia de Dios está en el templo. Sí, pero la presencia está ahí porque tú estás ahí y la presencia de Dios está en tu vida, en tu corazón y en tu caminar. Ahí, hermano. Entonces, para donde tú vas, la presencia de Dios va contigo. Como la iglesia, sin embargo, Esteban nos recuerda que Dios está con nosotros. Siempre, en todo lugar, debemos de buscar su presencia en nuestras vidas diarias. No solo dentro de las paredes de un edificio religioso, sino dentro de nosotros. Punto número 3. El testimonio de la fe de Esteban. El versículo clave sobre este punto está en Hechos 7:51. Y dice la palabra de Dios, duros de servir y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo este punto número 3! El testimonio de la fe de Esteban nos puede decir que nosotros somos duros de servir, somos de un corazón incircunciso. ¿De qué te sirve ser incircuncisado si tu corazón sigue estando circuncisado, sin decircuncisar, incircunciso nuestro corazón, hermano? Es duro, está duro, aún oyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, desde Moisés, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no queremos entender y todavía a veces le pedimos a Dios de su presencia y vamos a aquel lugar, allá está la presencia de Dios. Hermano, la presencia de Dios siempre está contigo. Hermano, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe en Jesús? ¿Cuál es tu fe en Dios para decir que la presencia de Dios no está contigo? Para decir, vamos, allá está la presencia de Dios, allá sí se mueve la presencia de Dios. Aún decimos así, hermano, allá se mueve la presencia de Dios. Cuando ese hermano está ahí, se mueve la presencia de Dios. Hermano, cuando tú y yo decimos eso, quiere decir que la presencia de Dios no está en nuestras vidas. No está en nuestras vidas. ¿Cómo vas a decir,
allá se mueve la presencia de Dios. Si la presencia de Dios le dijo a Moisés, mi presencia va contigo. Mi presencia va contigo, Moisés. Y todavía Moisés, todavía desconfiando de Dios, porque no tenía la fe bien puesta, le dice: Señor, si tu presencia conmigo no va, no nos saques de este lugar. ¡Qué tremendo, hermano! Así también nosotros, allá sí se mueve la presencia de Dios, y la presencia de Dios es la que se mueve dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Pero somos duros de servir con un corazón incircunciso. Y también nuestros oídos. ¿Por qué? Porque vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo. Lo resistimos, no lo dejamos, no le damos la libertad, no le damos esa libertad como en aquellos tiempos. Nuestros antepasados, también ellos rechazaron esto, resistieron la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, cuando no hay Espíritu Santo, sé muy conocido, porque entonces vas a decir: si no siento la presencia de Dios. Cuando tú ya no sientes la presencia de Dios, cuidado, hermano. No es que tengas que ir, la presencia siempre tiene que ir con nosotros a donde vamos. Debes de sentir que Dios va a un lado de ti, que Dios te va acompañando. Debes de sentir todo esto. Esteban presentaba su defensa, y todo esto es defensa de Esteban sobre los sacerdotes y la ley de aquellos tiempos, sobre el Serendín, sobre el tribunal de aquella ley que estaba algo pesada, que estaba algo bien en aquellos tiempos. Hermanos, en estos momentos Esteban lanza un valiente y directo reproche a los miembros del Serendrín, acusándolos de tener corazón duro y de resistir la obra del Espíritu Santo. Y les recuerda que sus padres hicieron lo mismo, rechazando a los profetas y finalmente a Jesús mismo. ¡Qué tremendo! ¡Qué valor! ¡Qué valentía, brother! Estar frente a un tribunal que hermano, era lo máximo en aquellos tiempos. Era la ley máxima, hermano. Ellos te podían matar. Lo que ellos decían, eso iba a ser. ¿Tú crees? Enfrentándose a ellos, brother. Pero ¿qué le daba la valentía a Esteban de decirles todo esto a esto del Serendín, al tribunal hermano? ¡Qué valentía! La fidelidad a Dios, hermano. Esto es fidelidad a Dios, hermano. Que no importa lo que te vayan a hacer, pero Él les decía la verdad. Miren ustedes, desde aquellos tiempos, desde que Moisés quiso librarlo, desde que Moisés venía hablando, y todo esto que hemos venido hablando, les dice enfrente de ellos: ustedes tienen la servidura, son de un corazón incircunciso. Se les afrentó al tribunal más temido en aquellos tiempos. Y nosotros, por cualquier cosita, nos hacemos de agua. Y eso que tenemos, según nosotros, el Espíritu Santo. Según nosotros, tenemos la presencia de Dios, tenemos el Espíritu Santo y nos hacemos de agua con tantito. Ahora tú imagínate que te presentaras en como estaba Esteban. Negaríamos al Señor Jesucristo.
aunque tú no lo creas, aunque tú digas, no, yo no. Y entonces, ¿por qué no caminamos como camina Esteban? Si realmente somos llenos del Espíritu Santo. Si realmente está la presencia de Dios con nosotros. En Hechos capítulo 7 del 51. Aleluya, gloria a Dios. Es tremendo esto, mi amado hermano. Es tremendo. Esteban, brother, era fiel. La fidelidad a Dios, mi amado hermano. Esa fidelidad a Dios, la fidelidad, no lo dejaba de negar. Él se estaba enfrentando al Serendín, a estos que estaban pesados, hermano, estaban bravos. Era lo máximo que había en aquellos tiempos, hermano. Era lo más temible, que nadie se podía enfrentar a ellos. Dice el versículo 51, duro de servir y de circuncisión y de oídos vosotros resistéis como vuestros padres. Qué tremendo, imagínate esas palabras. Lo ofendían, pero a él no le importó. Él habló. En Hechos 7, 52 al 54, dice, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ay, 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 qué tremendo. Qué tremendo, Esteban. Qué valentía, hermano. Fíjate, los estaba atacando, le estaba diciendo la verdad. No les estaba mintiendo. ¡Qué defensa tan tremenda! ¡Qué tremenda! ¡Qué poderosa la defensa de Esteban sobre el tribunal más temido en aquellos tiempos! Ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron a Jesucristo. Mataron a sus profetas y ahora vienen y matan a Jesucristo. Así es. Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dice el 53, vosotros que recibisteis la ley por deposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ya estaban enfurecidos porque Esteban le estaba hablando, le estaba diciendo la verdad. ¡Qué defensa! Pero yo lo malo que yo me admiro, el valor, hermano. El valor de enfrentar un tribunal en el cual Esteban ya sabía que muchos habían pasado por ahí y habían sido martirizados, habían sido muertos. Pero a él no le importó. A él no le importó nada de eso. Él dijo, yo le soy fiel a Dios y yo aquí voy a hablar de Jesús y voy a hablar
desde cuando se viene hablando del Cristo de la gloria, al que ustedes entregaron, al que ustedes mataron en esa cruz de Calvario. Dime si no estaban enojados. De tan enojados que estaban, hermanos, que hasta los dientes crujían, dice. Amén. Híjole. Esteban muestra que la raíz del pecado es la resistencia a la obra de Dios. La negativa a aceptar la verdad, aunque se les haya mostrado en múltiples formas. Esta confrontación nos desafía a examinar nuestro propio corazón. Hermanos, estamos siendo duros de corazón ante las correcciones o a la dirección de Dios. Háblame, Señor. A veces nos resistimos al Espíritu Santo cuando Él nos llama a cambiar, cuando nos desafía a vivir de una manera más fiel y pura. Es fundamental que estemos abiertos a la corrección divina y a la obra transformadora del Espíritu. Amén. Para poder hablar, para poderle ser fiel a Dios. Sí. Esteban sabía lo que iba a padecer por hablar con la verdad, por presentar su defensa y decirle a los judíos la verdad. Ahora nosotros nos dicen la verdad y rechinamos, enojamos y le decimos, hasta maldecimos al hermano. Imagínate esos varones del tribunal cómo estaban. El hermano nomás se para a tirarnos. El hermano nos tira pedradas. El hermano esto, el hermano el otro. Pero hermano, lo más triste de esto, que no te das cuenta que es el Espíritu Santo que te está hablando a tu vida para que haya una transformación, para que haya una liberación en tu vida, y entonces muere el Espíritu Santo dentro de ti, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, sino en tu vida, en tu corazón y en tu alma. Y en tu alma. Punto número 4. La visión de la gloria de Dios. Qué bonito. El versículo clave sobre este punto está en Hechos capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, a pesar de la furia de los acusadores, Esteban, lleno del Espíritu Santo, tiene una visión celestial. Ve a Jesús de pie a la diestra de Dios. Ve a Jesús a la diestra de Dios. En Hechos 7, en capítulo 7, verso 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda defensa de Esteban! Veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Esto le decía a los maestros de la ley, al tribunal: veo
En ese momento clave que Esteban estaba demostrando el apoyo divino en su sufrimiento. Esteban no estaba solo viendo a Jesús en la gloria, sino que su visión simboliza la aprobación divina, la confirmación de que el testimonio de Esteban es verdadero y valioso ante los ojos de Dios. Esta visión de la gloria de Dios ofrece consuelo y esperanza a todos los creyentes, incluso cuando nos enfrentamos a adversidades y persecución y sufrimientos. Podemos tener la seguridad de que Dios nos ve y que nuestra fidelidad a Él será recompensada. A lo largo de las pruebas debemos de mantener nuestros ojos en Jesús, sabiendo que Él es el fin y la recompensa de nuestra fe. Punto número 5 y terminamos, hermanos. El martirio de Esteban. El versículo clave, Hechos 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ay, 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 hermano. ¡Qué tremendo! Dice que daban voces, se tapaban el oído porque no soportaban la presencia del Espíritu Santo hablando a través de Esteban. Estaban siendo torturados, atormentados por la palabra que Esteban estaba diciendo. Dice que se taparon sus oídos, ya no querían escuchar y arremetieron a través de su enojo, de su odio, de su coraje, arremetieron contra Esteban. En la última parte del pasaje vemos cómo Esteban es apedreado hasta la muerte por acusaciones y sin embargo, incluso en su martirio, él refleja el Espíritu de Cristo. En Hechos 7:58, y echándole afuera de la ciudad, le aprendieron y los testigos pusieron su ropa a los pies del joven que se llamaba Saulo. Ay, ay, ay. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjate quién presenció la muerte de Esteban. ¿Quién? No, Pablo, el que se llamaba Saulo. Dice que pusieron las ropas a sus pies. Él estaba viendo cómo era martirizado Esteban. No era testigo, él era también perseguidor de él. Pero él estaba viendo cómo lo estaban martirizando. ¡Qué terrible! Mientras Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Al morir Esteban, hermano, fíjate qué tremendo. Al morir Esteban, ora por sus persecutores, pidiendo a Dios que no les impute el pecado. En Hechos 7:60, ya para finalizar, hermano, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué tremendo! A pesar de cómo lo estaban matando, usó la frase:
que Cristo usó. ¿A qué voy a esto? Estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Estaba lleno del Espíritu Santo y usó la palabra que Dios usó. Su muerte de Esteban es un testimonio de fe, hermanos, inquebrantable en Cristo, y su amor por todos los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien también pidió perdón por sus enemigos en la cruz. Allá en Lucas 23:34 dice la palabra, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Qué tremendo. ¿Qué hicieron con la ropa de Esteban? No lo pusieron a los pies de Saulo, que era Pedro, todavía no era Pablo, todavía era Saulo, todavía era perseguidor de la iglesia. Lo mismo que hicieron con Jesús, repartieron sus ropas. Hermanos, el martirio de Esteban es un llamado. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias? Eso nos recuerda que el costo de seguir a Jesús puede ser alto, pero que nuestra fe debe ser firme, incluso en los momentos más oscuros. El perdón y el amor por nuestro enemigo son características que debemos cultivar, aun cuando estemos siendo atacados o maltratados. Conclusión: el testimonio de Esteban en Hechos capítulo 7 del 1 al 60 nos muestra un mensaje radial de fidelidad, valentía y perdón. A través de su discurso, Esteban nos enseña a reconocer nuestras resistencias a la obra de Dios en nuestras vidas y nos llama a vivir con los ojos puestos en la gloria venidera. Su martirio no fue en vano, sino que dejó una huella indudable en la iglesia primitiva, y su valentía sigue siendo un ejemplo para todos los cristianos que enfrentan la persecución. Como creyentes, estamos llamados a vivir con valentía, a permanecer firmes en la fe, incluso cuando el precio sea alto. Te invito a examinar tu vida y a preguntarnos de ella: ¿estoy dispuesto a seguir a Cristo incluso cuando sea difícil? ¿Estoy abierto a la corrección del Espíritu Santo y a vivir una vida que glorifique a Dios? Estas preguntas son para reflexionar. Dios te bendiga en esta hora. Somos Iglesia y Refugio La Esperanza en Colina de la Mesa, en Tijuana, Baja California, México. Reciba nuevamente bendiciones de mis pastores, Alma Leticia Rosa Huerta, y de mi pastor, José Antonio Granados. Dios te bendiga en esta hermosa hora.